Hay pocas cosas tan humanas como abrir el móvil, ver que no hay nada, cerrarlo y volver a abrirlo como si en 10 segundos se hubiera actualizado la existencia. No había mensaje nuevo, no había notificación. Nadie te ha escrito para decirte que la vida se arregló sola mientras mirabas al techo. Solo estás tú, tu dedo y esa pequeña vergüenza de haber abierto el móvil sin saber para qué. Y aún así, una parte de ti piensa, bueno, a lo mejor ahora sí. Lo raro no es mirarlo. Lo raro es que sabes que no hay nada, pero lo miras igual, como si el móvil fuera una puerta mágica, como si detrás de la pantalla pudiera aparecer una respuesta, una distracción o una señal de que el mundo todavía se acuerda de ti. Porque quizá tu cerebro no está buscando algo, está buscando la posibilidad de algo. Y esa posibilidad engancha más que la realidad. Cuando miras el móvil sin motivo, no estás siendo simplemente despistado, ni víctima de una pantallita con complejo de jefe. Estás haciendo algo muy humano, ridículamente humano. Estás comprobando si el mundo ha dejado algo para ti. Un mensaje, un like, una reacción. Una mínima prueba de que algo se movió mientras tú no estabas mirando. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué miras el móvil si sabes que no hay nada? La respuesta parece fácil. Porque te aburres, porque tienes costumbre, porque todos estamos enganchados. Pero la respuesta real es más antigua. Tu cerebro no está diseñado para estar tranquilo. Está diseñado para vigilar. Durante muchísimo tiempo, los humanos sobrevivimos prestando atención a cualquier señal nueva. Un ruido, una mirada, un cambio en el ambiente, una oportunidad o una amenaza. Antes no mirábamos pantallas, mirábamos el horizonte, mirábamos la entrada de la cueva, mirábamos la cara de los demás. Necesitábamos saber si alguien se acercaba, si alguien se enfadaba, si había peligro o si el grupo nos aceptaba. Porque para un ser humano, quedarse fuera del grupo nunca fue una tontería, era peligroso. Y aunque ahora vivas con Wi-Fi, nevera y un cargador que desaparece como si tuviera vida propia, tu cerebro sigue teniendo una parte antigua que piensa, revisa, por si acaso. Ese por si acaso es una de las frases más poderosas de la vida moderna. No estás buscando exactamente información, estás calmando una duda. Y las dudas pequeñas son pegajosas. No duelen lo suficiente como para llamarlas problema, pero molestan lo suficiente como para rascarlas. Son como una picazón mental. Cuando desbloqueas el móvil, pasa algo curioso. Durante un segundo, hay esperanza. Antes de ver si hay algo, existe la posibilidad de que haya algo. Y esa posibilidad engancha. Porque si cada vez que abrieras el móvil supieras con total certeza que no va a pasar nada, quizá lo mirarías menos, pero no lo sabes. A veces sí hay algo. A veces hay un mensaje. A veces alguien se acordó de ti. A veces una publicación tuvo más reacciones. A veces hay un drama familiar en un grupo que empezó con un buenos días y terminó con 3 personas enfadadas y una tía mandando flores. Esa imprevisibilidad es parte de la trampa. No es que el móvil siempre te dé una recompensa, es que a veces te la da. Y cuando algo te premia solo de vez en cuando, tu cerebro aprende a comprobarlo más. Como quien abre la nevera sabiendo que no ha comprado nada nuevo, pero pensando que quizá el universo ha colocado ahí un postre. Pero aquí viene otra clave. Muchas veces no miras el móvil porque quieras mirar el móvil. Lo miras porque quieres escapar de los 3 segundos que tienes delante. 3 segundos esperando el ascensor, 3 segundos en una cola, 3 segundos antes de dormir, 3 segundos contigo mismo. Y eso para el humano moderno se ha vuelto peligrosísimo. Antes el aburrimiento era normal. Te aburrías y ya estaba. Mirabas una pared, pensabas en cosas raras y descubrías que el techo tenía una grieta con forma de dinosaurio. Pero ahora el aburrimiento dura muy poco, porque en cuanto aparece, llega la pantalla. El móvil se ha convertido en el tapón perfecto para cualquier agujero mental. Quizá no miras el móvil porque estás distraído. Quizá lo miras porque estás intentando cambiar cómo te sientes, aunque sea un poquito. ¿Estás cansado? Miras el móvil.
¿Estás nervioso? Miras el móvil. ¿Te sientes solo? Miras el móvil. ¿No quieres empezar una tarea? Miras el móvil. El móvil se ha convertido en una especie de interruptor emocional. No siempre te hace sentir bien, pero te hace sentir otra cosa. Y a veces con eso basta. Porque muchas veces los humanos no buscamos felicidad, buscamos cambiar de estado, salir del aburrimiento, de la incertidumbre, del silencio, de la presión o de estar solos con nuestra cabeza. Por eso puedes abrir una aplicación que ni siquiera te gusta. No estás buscando contenido, estás buscando movimiento, algo que se mueva afuera para no sentir tanto lo que se mueve dentro. Y esto no significa que el móvil sea el villano. El móvil no es un demonio rectangular. Bueno, algunos lunes se esfuerza, pero también conecta, ayuda, entretiene y acompaña. El problema no es mirar el móvil. El problema es cuando el móvil se convierte en la respuesta automática a cualquier sensación incómoda, como si cada pequeño vacío de la vida tuviera que llenarse inmediatamente. Y ahí aparece el espejo moderno. Estás con amigos. Hay una pausa, todos miran el móvil. No porque todos tengan algo urgente, sino porque nadie quiere ser el primero en quedarse en silencio. Estás viendo una serie. Hay una escena lenta. Miras el móvil. No porque la serie sea mala, sino porque tu atención ya no soporta caminar sin muletas. Estás en la cama. El día terminó. Apagas la luz y aparece ese momento raro donde ya no hay ruido, no hay tareas y nadie pidiéndote nada. Solo tú, tu respiración, tus pensamientos y tu móvil en la mesilla esperando como un perrito brillante entrenado para salvarte del silencio. Lo coges, solo un segundo, y de pronto estás viendo a una persona arreglar una cocina que no tienes, en una ciudad donde no vives, con una herramienta que jamás vas a comprar. Y tú sigues mirando, porque mirar es fácil. Sentir, no tanto. Hay algo casi tierno en esto. Un poco absurdo, sí, pero también tierno. Porque detrás de muchas de esas comprobaciones hay una necesidad humana muy sencilla. Queremos sentir que algo nos espera, que alguien nos escribió, que alguien respondió, que algo cambió, que no estamos completamente fuera de la historia. El móvil promete una pequeña entrada al mundo, un agujerito por el que mirar y decir, ¿hay algo para mí? Y cuando no hay nada, duele muy poquito. Tan poquito que casi no lo notas, pero lo suficiente como para volver a mirar después. Porque quizá, ahora sí. Y si hay algo, aunque sea mínimo, el hábito se refuerza. Un mensaje, una reacción, una alerta, una novedad. Y tu cerebro apunta, ¿ves? Era buena idea comprobar. Aunque las otras 30 veces no hubiera nada. El cerebro no siempre hace cuentas justas. Hace cuentos. Y se cuenta el cuento de que mirar sirvió. Por eso mirar el móvil sin motivo no es solo falta de voluntad. Es una coreografía aprendida entre ansiedad, esperanza, aburrimiento y costumbre. Así que la próxima vez que desbloquees el móvil y no haya nada, fíjate en ese segundo. Ese momento diminuto donde todavía podría haber algo. Ahí está el truco. Ahí está el anzuelo humano. El humano entero, con su dedo sobre la pantalla, esperando que el mundo le guiñe un ojo. Y cuando no haya nada, quizá pueda sonreír un poco, porque al final, quizá no miramos el móvil porque haya algo. Lo miramos porque durante un segundo necesitamos creer que podría haberlo. Y si una cosa tan pequeña como mirar una pantalla esconde todo eso, imagina cuántas otras rarezas humanas hacemos cada día sin darnos cuenta. Quizá esa sea la parte más curiosa de nosotros, que aun cuando no hay nada, casi siempre hay algo que entender.